Ok, en este momento hemos iniciado la grabación de este encuentro sincrónico. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias por estar acá. Hoy tenemos unos temas muy interesantes dentro del encuentro que nos va a ayudar a ampliar un poco más el cronograma y la perspectiva entre los temas de seguridad y riesgo. Antes de iniciar con los temas que les traigo hoy, que es el proceso de ethical hacking como fuente de riesgo, quisiera saber cómo van con la actividad número 2. Si han tenido alguna dificultad, algún problema, tienen alguna duda, o si vamos bien con eso. No, profesor, ahora bien. Sí, hasta ahora estamos bien, es dedicarle tiempo. Ok, perfecto. De todas maneras, si tienen alguna duda o algo, recuerden que por el chat, por el WhatsApp, podemos de manera más rápida y en la medida que pueda responder, pues podría dar alguna orientación. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, el tema que les traigo hoy les decía que es muy interesante porque cuando uno mira las organizaciones, cuando uno mira la forma como las estrategias organizativas van evolucionando y de una u otra manera los elementos TIC se vuelven fundamentales. Vemos como la gestión de riesgos y la seguridad pues van muy de la mano. La organización de seguridad debe comprender pues una estrategia empresarial, que es lo que cualquier empresa tiene, debería de tener una serie de procesos y debería de tener una arquitectura y unas políticas de seguridad. Entonces, cuando hablamos de una arquitectura de seguridad, estamos hablando de cuál sería nuestra visión de protección a nivel de arquitectura. Y ahí seguramente vamos a tocar todos los temas técnicos, tecnológicos y procedimentales para de una u otra manera pues revisar en qué estamos pensando con respecto a esos procesos. Luego de que uno define todos los temas de arquitectura y las políticas, pues vienen los lineamientos y las configuraciones. Esos lineamientos y configuraciones se reducen mucho a documentos y a la implementación de medidas de seguridad, a temas de gestión de riesgos y cómo dentro de la gestión de riesgos yo hago planes de tratamiento pues para solventar los posibles impactos negativos que me genere. Luego de que tengo esto, pues ya el tema de productos y servicios, de una u otra manera saldría con esos lineamientos de seguridad. Entonces, la estrategia de los temas de seguridad debe ser transversal en el sentido de que pues vamos a tener elementos computacionales e información en múltiples elementos. Dentro de todos esos elementos de gestión, que hay muchos, estos son algunos, tenemos los que son las políticas, las normas, procedimientos, la misma tecnología de información, las tecnologías de telecomunicaciones, tenemos todos los sistemas de control, eh, todas esas ISOs que seguramente hemos oído hablar o que manejamos y administramos, el sistema de control, sistemas de compensaciones, tenemos los sistemas de recuperación, temas de contingencia, temas de backup. Bueno, hay muchas herramientas que nos permiten de una u otra manera pues gestionar dentro de una organización los elementos de seguridad. Y dentro de todo ese flujo de información hay un tema fundamental que es el tema organizacional en cultura. Y es cómo se mueve la cultura en razón a los temas estratégicos de la compañía. Y es claro que la cultura
dependiendo de las compañías, el foco de las compañías pues se mueve de una manera diferente. Y cuando estamos utilizando o queremos utilizar planes de cultura y sensibilización, pues tenemos que de una u otra manera entender un poco la cultura, buscar ayuda de aquellas áreas que de una u otra manera saben cómo administrar todos estos temas y bueno, dentro de esos elementos impartir un poco los temas de seguridad. Esa es como la estrategia de los temas. La gestión de riesgos, recordemos nuevamente 5 pasos fundamentales en el tema de gestión de riesgos. El primero es el levantamiento y clasificación de los activos de información, que es lo que venimos haciendo desde la actividad 1, obviamente basado dentro de un alcance o dentro de un contexto. Dentro de ese alcance, la clasificación es fundamental porque nos va a dar de una u otra manera el nivel de criticidad y ese nivel de criticidad se va a ver reflejado en si un riesgo impacta, obviamente va a impactar dependiendo de la criticidad. Lo segundo es tener una lista de amenazas y vulnerabilidades. Veo que se conectó José. José, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor, a todos mis compañeros, ¿cómo están? Muy bien, excelente. Bueno, en la lista de amenazas y vulnerabilidades, pues intenta que se logre obtener el mayor número de estas, porque eso obviamente nos va a dar un panorama mucho más amplio de la gestión del riesgo. Que a veces es un poco difícil, sí, es un poco difícil obtener la serie de amenazas y vulnerabilidades, pero bueno, hay temas que de una u otra manera pues uno requiere y necesita tener algunas fuentes de datos, bases de conocimientos, historial y todo esto. Cuando ya tenemos esto, el tema de los escenarios de riesgo, que es el cruce entre las diferentes amenazas y las posibles afectaciones sobre los activos. Entonces, cuando generamos ese cruce de escenarios, nos vamos dando cuenta que seguramente tenemos muchos riesgos. Eso no quiere decir que sean altos, medios o bajos porque son etapas posteriores, pero sí seguramente nos van a aparecer muchos riesgos. En esa etapa también definimos las tablas de probabilidad e impacto. Recordemos que los riesgos se miden en esas dos dimensiones, en qué tan probable es que ocurra y si ocurre, cuál es el impacto negativo que me genera. Obviamente la consolidación del riesgo. Entonces cuando ya yo defino eso, recordemos también que en las tablas de impacto, esos son factores de impacto, entonces ahí yo puedo definir el impacto a la operación, impacto a la información o a la disponibilidad o a la imagen o bueno, los factores de impacto que tengamos. Para el caso práctico y para este módulo, lo normal es que calculemos sobre la afectación en la operación o afectación en la información. Estos son los factores de impacto que, digámoslo así, nos movemos en términos de seguridad. Un paso 4 ya es hacer la calificación de los riesgos y obtener el respectivo mapa o el mapa de calor o mapa de aceptabilidad. Cuando ya tenemos pues ese mapa, vamos a proponer unas medidas de tratamiento. Recordemos que son 4 posibles: evitar, aceptar, transferir o mitigar. Dentro de esas 4 posibles, pues tomamos los riesgos altos y esos riesgos altos revisamos cómo aplica, cuál aplica y cuál es la estrategia. En el caso de los controles, si definimos que el plan de tratamiento es mitigar, entonces ahí nos toca desplegar con qué lo vamos a mitigar. ¿Cuál es el grupo de controles que vamos a implementar? El grupo de controles propuestos que me van a ayudar a reducir muchas cosas. O la amenaza, o la vulnerabilidad, o la probabilidad, el impacto o el agente generador. O sea, yo tengo 5 posibles cosas que puedo reducir.
5 posibles cosas. Dentro de esos controles, pues yo debería estar apuntándole a muchas de ellas. Entonces, ahí la estrategia interesante y fundamental es, y como recomendación, es tener alguna norma, cualquiera que sea, y sobre esa norma, pues empezar a bajar y discriminar los temas de controles. Luego de que ya yo tengo el plan de tratamiento, yo seguidamente, aunque no está aquí, debo hacer, después de esto, un plan de seguimiento. Y es, ok, yo hice unas propuestas, ahora esos riesgos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se implementaron? ¿No se implementaron? ¿Fueron efectivos? ¿Fueron eficaces? ¿Qué pasó con ellos? Luego de que hago eso, yo de una u otra manera lo que hago es cerrar mi ciclo de riesgo y debo iniciar otra vez un proceso de ciclo de riesgo. Y me voy, porque eso es un proceso periódico, eso es un proceso que simplemente camina con el tiempo. Cuando ya yo tengo pues ese panorama de la gestión de riesgos, hay unos temas importantes y es en la obtención de amenazas y vulnerabilidades. Entonces yo puedo obtener esos dos tipos de cosas desde muchas fuentes. Una de ellas son las páginas web, las mismas páginas web que me dicen qué tan vulnerable puede ser el sistema, cómo es el sistema CVE y todo esto. Pero yo también puedo de una u otra manera encontrar vulnerabilidades a través de pruebas de seguridad. Es posible que en Internet se encuentren muchas vulnerabilidades, pero también es posible que yo encuentre otras diferentes que no las visioné, o dentro del proceso de ethical hacking hay unas que es posible que no existan dentro de una página web técnica. Por ejemplo, los temas de ingeniería social, el tema de préstamo de contraseñas y todo esto realmente no está asociado a un análisis de vulnerabilidades o porque esté en una página web. Entonces, cuando yo miro en la organización cómo se mueve, qué arquitectura tiene, qué topología y qué tecnologías, uno dice, bueno, y entonces los ataques, ¿dónde están? Entonces, seguramente tenemos una conciencia, puede que no sea muy clara, pero seguramente estemos pensando que los ataques siempre vienen desde acá. O si tengo algo en la nube, y es entonces cómo me atacan desde afuera todos mis sistemas. Pero es claro también que estos usuarios que tengo yo por aquí adentro sufren ataques informáticos y esos ataques informáticos de una u otra manera se pueden desplegar hacia la red. Temas, por ejemplo, de malware, temas de ransomware. Realmente el ransomware, digámoslo así, no entra por este frente. Normalmente entra por aquí porque se descarga un correo, porque se conecta una USB o un disco duro externo, porque hacen unas conexiones por fuera saltándose el firewall, por ejemplo, colocan el celular en modo datos, lo comparten y desde el portátil hacen una conexión hacia afuera. Y desde ahí, pues obviamente se jalan una serie de malware y de problemáticas de seguridad. Saltando, en resumidas cuentas, estos grandes dispositivos firewall y alguno otro que haya por ahí que brinde seguridad. Entonces, si yo miro y si miramos la organización desde adentro o desde afuera, podemos ver que hay muchas fuentes de ataque y hay muchos ataques que nos pueden pasar de diversas maneras y dependiendo de toda esa tecnología. Ahora, para conocer, para reconocer y para de pronto saber qué nos puede estar pasando, es necesario pensar como un atacante, porque nada nos ganamos con leer o consultar filosóficamente qué puede estar sucediendo si no nos imaginamos que eso realmente sucede y cómo sucede. Y sobre ese cómo sucede, pues los temas de hacking amplían el panorama. Entonces,
digámoslo así, que hay una serie de pasos, una serie de técnicas que pueden utilizar en los diferentes atacantes. Lo primero que hacen es obtener información de las organizaciones a través de pruebas de caja negra, que son aquellos tipos de pruebas que no se necesita un acceso, simplemente se necesita saber cuál es la URL y cuál es el recurso. Y dentro de esa obtención de información, se recurre a muchas cosas que están públicas en internet, que simplemente son de libre acceso, como por ejemplo las redes sociales, y hay sistemas y metabuscadores que permite buscar en todas las redes sociales y encontrar nombres, imágenes, fotos y todo eso. El tema de dominios y direcciones IPs se consigue a través de los DNS públicos. Entonces podemos hacer una resolución de nombre y con eso obtener información. Si hay servicios publicados, si hay puertos usados o si hay mucha más información. Por ejemplo, cuando utilizamos dos cosas de Google. Uno, la caché de Google. Google guarda una caché por muchos años y ahí podemos encontrar información remanente de las páginas web. Y dos, utilizar técnicas de tipo Google Hacking. Entonces, ese tipo de técnicas que realmente son técnicas avanzadas de búsqueda, no es nada más, relata y expone la información que nosotros de una u otra manera no resguardamos como debería ser. Entonces, esas técnicas son bien útiles para conocer y reconocer dentro de nuestro sitio web qué puede estar pasando. Lo siguiente que puede hacer un atacante es ya utilizar algunas técnicas, herramientas técnicas más bien, y utilizar unos conceptos que se llaman footprinting y enumeration. Dentro de todos estos temas, entonces las herramientas técnicas te permiten mirar los servicios que hay, si está arriba, si está abajo, la versión del servicio, el fabricante. Con esa información voy a las páginas web donde sí está la información relevante y puedo obtener los bugs, las vulnerabilidades y todo eso. Entonces, aquí hay mucha herramienta. Ahora vamos a ver un grupo de herramientas que está publicado en un sitio web, pero seguramente hay muchas más. Y si ustedes vienen trabajando algún tema de seguridad, van a conocer algunas otras que estén ahí alrededor. Luego de que ya yo tengo toda esta información, es posible que se intente acceder a través de los usuarios, o sea, utilizar técnicas de ingeniería social, técnicas de reconocimiento, interacción con las personas, o enviar cadenas de correo, enviar spam, enviar phishing, de modo que la persona de una u otra manera entregue una información pues que normalmente nunca entregaría. Y también puedo utilizar algunas técnicas conocidas como técnicas de password cracking. Pues es el craqueo de contraseñas. Yo me robo los archivos de contraseñas y ya con el tiempo lo que hago es craqueármelas. Y como lo normal es que las políticas de contraseñas en algunas compañías aún no es tan fuerte, entonces es muy fácil que se logre adivinar muchas de esas contraseñas. Luego hay un tema de escalamiento de privilegios, un tema mucho más avanzado que es el atacante. Yo puedo adivinar las contraseñas, pero también una vez adivine una, puedo ir recolectando otras a través de sniffers, a través de programas de tipo keylogger y todo eso. Implementar o instalar en los sistemas backdoor, malware y puertas traseras para poder accederlas desde sitios remotos. Y lo último que podría hacer el atacante es no tumbar el sistema, sino dejar el sistema disponible para uno, entrar cuando el atacante quiera, y dos, desde ese sistema poder hacer otro tipo de ataque. Entonces, de hecho, en la actualidad, la mayoría de los atacantes no les interesa bajar el sistema, sino que necesitan esa plataforma para cómputo. Estamos hablando, por ejemplo, minar bitcoins. Todo ese tema de minería y el malware que hay ahí detrás, lo que busca es eso, es mantener el acceso en los sistemas, no tumbar el sistema, pero cuando ellos necesiten simplemente utilizar el procesamiento.
Entonces aquí de una u otra manera es así piensa el atacante o muchos de los atacantes. No sé si hay preguntas hasta el momento. ¿Dudas? No, profe, todo muy No, claro. profe. Perfecto. No, señor. Muchas gracias. Entonces ahora miremos lo que son las herramientas y el proceso de ethical hacking. Realmente este es un proceso global. Ustedes pueden encontrar otro tipo de metodologías y otro tipo de procesos en otras herramientas. Si estamos hablando de, por ejemplo, aplicaciones web, entonces tenemos OWASP o metodologías mucho más robustas como Sinte, Ptest y bueno, hay varias ahí. Este simplemente es un bosquejo eh, en 6 pasos de qué se debería considerar cuando estamos trabajando un tema de ethical hacking. El primero es identificar las necesidades y es yo a qué le voy a hacer una prueba de seguridad. Esa es como la pregunta del millón. ¿A qué le voy a hacer yo una prueba de seguridad? Entonces, dentro de ese esquema, tenemos que empezar a identificar los riesgos e impactos que puede ocasionar la prueba. Hay muchas pruebas de seguridad que me generan negación de servicio. Entonces hay que ser cuidadosos con el tipo de prueba, porque obviamente no queremos, si no estamos autorizados, pues que el sistema se caiga. Y eso sí nos puede generar un problemita difícil con otras áreas, con las áreas de clientes, con las áreas de ventas, si no tenemos la autorización suficiente y necesaria. Entonces ahí hay una parte del riesgo que tenemos que empezar a dimensionar y es qué vamos a hacer con eso si los identificamos. La validación una vez tengamos el alcance, es a qué tecnología le vamos a hacer un análisis de riesgos. De esta manera es técnico. Entonces ese análisis de riesgos puede estar enfocado normalmente a dos cosas. A los servicios que hay o los que se ofrecen, o a las plataformas tecnológicas. Entonces, cuando hablamos de los servicios, entonces estamos hablando, bueno, dónde está el servidor, si necesitamos alguna regla de firewall, cuál es el sistema operativo, cuál es el ambiente en el cual le vamos a hacer una prueba, es el ambiente de desarrollo, pruebas o producción, o es un ambiente de laboratorio que tengo en la nube, bueno, ¿dónde? O si son plataformas, bueno, ¿cuál es la plataforma? Esto del sistema de networking, router, switches, access point, los sistemas de balanceo, sistemas de carga, o son los sistemas operativos. ¿Cuál sistema operativo? El Unix, el Linux, Windows, Mac, OS2, bueno, qué sé yo, cualquiera de los sistemas operativos, o es una aplicación, o es una base de datos. Hay que definir claramente a qué le vamos a hacer una prueba de seguridad. Hay que identificar dentro de las necesidades quiénes son los usuarios y los clientes de esos sistemas. Recuerden que si encontramos unos impactos, entonces hay que empezar a revisar quién se puede ver impactado. Cantidad de componentes a probar, pues definimos que era, por ejemplo, las aplicaciones. Ok, le vamos a hacer una prueba de seguridad a las aplicaciones, listo. ¿Cuántas? ¿Cuáles? ¿De qué versión? ¿Dónde están? ¿Quién las administra? O sea, hay que de una u otra manera tener un inventario detallado de esa prueba para poder ser un poco más expreso en lo que se quiere. Dentro del segundo paso, entonces ya definimos el alcance y todo lo que hay alrededor. Ahora vamos a preparar la prueba. Entonces, dentro de preparar la prueba, obviamente hay que considerar si vamos a necesitar una ventana de mantenimiento, un tiempo fuera, porque seguramente solo lo podemos hacer, qué sé yo, después de las 10 de la noche o un sábado o por allá de esas horas raras para que de pronto no vaya a haber ninguna afectación a los sistemas. Entonces eso es fundamental definirlo. Solicitar los permisos que se requieran, tanto técnicos como físicos. Si vamos a hacer una prueba de seguridad, por ejemplo, en temas que no se conectan mucho a la red, entonces hay que ir físicamente. O si vamos a hacer una prueba de ingeniería social, entonces hay que ir físicamente. Y definir si vamos a hacer una prueba de caja negra, una prueba de caja blanca o una prueba de las dos.
Entonces, una prueba de caja negra es aquella prueba donde yo no conozco el sistema, seguramente conoceré la URL o una dirección IP, y sobre eso simplemente empiezo a encontrar a ver qué hay. Y lo otro son temas de pruebas de caja blanca, y es que yo conozco una porción del sistema o tengo acceso al sistema, y la idea es probarlo de modo de que se pueda saber y conocer los usuarios en qué están pensando, que es que eso es otra cosa. Si usted confía mucho en los usuarios, ok, y ellos en qué están pensando. Entonces esas son las pruebas de caja blanca. Permisos técnicos de firewall o en el sistema operativo, pues yo tengo que llegar al sistema operativo para hacer la prueba. Ingresos físicos ya lo habíamos indicado. Hay que definir las herramientas. ¿Qué vamos a utilizar? La recomendación es que tengamos algún par de herramientas por ahí que sepamos manejar medianamente, y sobre eso pues empezar a hacer las diferentes pruebas. Ahora, si vamos a contratar el servicio, pues nada, pues el que va a hacer el servicio sabrá cómo de una u otra manera ejecutar esa prueba. Todas las herramientas que vayamos a utilizar, pues hay que mantenerlas actualizadas o tener la última versión, y eso pues nos permitirá obviamente tener más foco en lo que estemos realizando. Hay que programar la prueba. Otra vez, quién, cómo y cuándo. Tiempo, cronograma, cuánto tiempo promedio me puede durar esa prueba. ¿Que hay que calcular eso? Sí, hay que calcular eso. O sea, una aplicación que tiene, qué sé yo, 10, 15 campos, ¿cuánto me puede demorar? Hay que echarle el cálculo, 10, 15, 20 horas, 25 horas, qué sé yo, pero hay que saberlo. Y un tema fundamental es informar. Hay que informarle a todas las personas posibles involucradas que se va a realizar la prueba. Si la organización o la empresa tienen un comité de gestión del cambio, pues hay que llevar allá al comité de gestión del cambio qué tipo de prueba se va a hacer, si va a generar un impacto, si no va a generar un impacto, bueno, todo lo que haya ahí alrededor. El paso 3 es realizar la prueba. Entonces ya pasé de la planeación a la ejecución. Dentro de esa realización de la prueba, pues puedo hacer los 4 pasos que vimos ahora de cómo piensa un atacante, que es el tema de reconocimiento. Preparo el objetivo, conozco todo lo que pueda haber de manera pública, hago un escaneo para encontrar los servicios, miro los temas de escalamiento de privilegios, temas de control en el acceso, todo el tema de cuántas vulnerabilidades encontré y cuántas puedo explotar, si el caso es que se va a explotar las vulnerabilidades. Y aquí debo hacer un paréntesis en una definición. Una cosa es un análisis de vulnerabilidades y otra cosa es una prueba de ethical hacking con penetration testing. Cuando yo hablo de un análisis de vulnerabilidades, estoy hablando de una prueba que normalmente es técnica, que lo que intenta encontrar es posibles vulnerabilidades, nada más. Entonces simplemente le va a decir, vea, aquí encontré 4 o 5 vulnerabilidades que pueden ser explotadas eventualmente. Pero cuando ya yo hago un proceso de pen testing, es muy probable que esté intentando explotar esa vulnerabilidad, o sea, ingresar al sistema. Y eso es donde tenemos que ser cuidadosos. Si eso nos va a generar un impacto negativo, ¿cómo solventarlo? Entonces ahí en esa explotación de vulnerabilidades, pues bueno, hay que ser cuidadoso. Igual si vamos a contratar la prueba de seguridad, hay que saber quién la va a hacer, cómo la va a hacer y los permisos que requiere. Y hay un cuarto paso que es fundamental, que es el tema de la evidencia. Todos los pasos que se hagan o todos los pasos que de una u otra manera nos lleven a obtener información evidente de que existe la vulnerabilidad y que se puede explotar, pues hay que capturarla. Un pantallazo, una imagen, un video, qué sé yo, porque eso posteriormente irá al informe final.
Si tienen un proceso de manejo de evidencia digital, un proceso de análisis forense y todo eso, esos procedimientos manejan muy bien el tema de la evidencia digital. Entonces, bueno, es, digámoslo así, simple pegarse de ese procedimiento y continuar, como tal el proceso. No sé si hay preguntas hasta el momento, dudas. No, señor. No, señor. No, profe. Ok, perfecto. Estas son algunas herramientas. Digo algunas porque estos son los que publican en este sitio. Hay algunas que están ya desactualizaditas, pero igual el sitio está arriba y es interesante pues saberlas. Entonces aquí dentro de las herramientas, estas para hacer el tema de footprinting y obtener información que está pública. Entonces, si vamos en temas de DNS, tenemos NSLookup, tenemos DIG, tenemos Whois, por aquí tenemos DNSSTUP. Bueno, para escaneo de puertos y servicios, tenemos Nmap, tenemos Sendmap. Si vamos a utilizar temas de LDAP, tenemos este por aquí. Netcraft nos permite un pedacito. Bueno, ahí hay varias cosas. Maltego sirve también para temas de ingeniería social y búsquedas en la web. Entonces aquí tenemos muchas herramientas que podemos utilizar. Si necesitamos obtener huellas e información básica de HTTP de una página web, aquí tenemos HTTP print y este señor nos va a entregar alguna información básica. Para descargar aplicaciones web, entonces estas tres herramientas, o al menos estas tres y otras más que hay por ahí, las utilizan mucho los atacantes para hacer phishing y hacer ingeniería inversa de las aplicaciones web. Entonces, una de las opciones es que usted abra la página web, le dé clic derecho, ver código fuente, y ahí tiene el código fuente. Y otra cosa es que con esta herramienta ella va hasta el servidor web y lo que hace es intentar descargar todas las imágenes y todos los plugins y todo lo que la página web está construida. De modo que usted la puede coger y montarla en otro servidor tranquilamente, cambiarle sus parámetros y simplemente lo que puede hacer es un phishing tranquilamente. Entonces, esas herramientas te permiten hacer eso. Para hacer escaneo de vulnerabilidades, estas son algunas, hay otras más. Aquí un poco conocidas, tenemos Wiktuk, Acunectis es muy buena, Nexus es muy buena, OpenBase es free, Retina es muy buena. Entonces lo que es Acunectis, Nexus y Retina son comerciales, o sea, hay que pagar por ellas. Pero por ejemplo Nexus viene con una versión free para Home, para uso no comercial, que se puede escanear como hasta 50 IPs, algo así, de 50 a 100 IPs, y eso nos puede traer buena información. Lo digo es porque hay que ser cuidadosos por los temas de derechos de autor. El hecho de que la herramienta esté pública y se pueda bajar, es necesario leer las condiciones por las cuales se debe utilizar. Nictube viene en Kali Linux y bueno, para exploit o para explotar las vulnerabilidades encontradas, entonces tenemos el tema de Metasploit y tenemos ExploitDB, donde podemos descargar algunos exploits que hay ahí, y si la base de datos, la aplicación o el sistema de referencia pues tiene la vulnerabilidad, seguramente con alguna de estas herramientas eso simplemente va a salir. Para creación de malware, mire todo lo que tenemos para creación de malware. Es increíble que le trabajen tanto a tantas herramientas y nosotros desde el punto de vista de seguridad pues no tenemos muchas. Entonces aquí con algunas de estas herramientas lo que se hace es eso, es un malware y ya, simplemente lo sueltan en la red y pare de contar. Tenemos distribuciones de Linux que van muy de la mano con la auditoría, o que desde esas distribuciones simplemente las instalamos, sea de manera física o en una máquina virtual, y nos permite a través del uso de algunas de las herramientas que hay ahí pues, ejecutar las auditorías. Muy conocidas, Hillis es muy chévere, Kaine también es muy chévere y BookTrack.
Este backtrack realmente pues no ha actualizado la página. Aquí es Kali Linux, que es la evolución de backtrack, que trae otra plus de herramientas pues sofisticadas e interesantes. ¿Qué más tengo yo aquí? Bueno, por el momento no tengo más, pero si ustedes consultan esta URL, ahí hay muchas herramientas más. Están de hecho en la página se habla de los plugins de Apache. Apache tiene muchos plugins, tanto de protección como de revisión de códigos y todo eso. Chrome también tiene muchos plugins que permiten chequear y testear las conexiones, las páginas web y cómo se va moviendo todo ese tema. El cuarto paso es analizar los resultados. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a echarle el piense a toda la información que obtuvimos, si realmente es relevante, si nos sirve para poder construir el informe final. Entonces hay que evaluar y calificar las vulnerabilidades, alto, medio y bajo, o como quiera llamarse. ¿Cuál es el punto aquí? Y en este análisis de resultados es donde venimos y hacemos una unificación de esta prueba de seguridad con el tema de gestión de riesgos. La gestión de riesgos, llegamos a un mapa de aceptabilidad que tiene 4 colores, al menos el que estamos viendo, verde, amarillo, naranja, rojo. Ahora, cuando yo hago una prueba de vulnerabilidades, la herramienta me va a decir, algunas herramientas, por ejemplo Nexus, me va a decir de 1 a 10 cuál es la categoría de esa vulnerabilidad, ¿cierto? ¿Cuál es la categoría? Entonces uno dice, bueno, si esa herramienta me dijo que era 8, dentro de mi proceso de riesgo, ¿será que es 8? ¿Será que es 10? ¿O será que es 2? O sea, ¿cuál es el nivel real de riesgo cuando yo encuentro una vulnerabilidad? Ahí es donde tenemos que entender un poco este análisis de resultados, porque las herramientas técnicas pueden ser muy buenas y te arrojan muchas cosas, pero dentro del proceso de seguridad de tu compañía, realmente, ¿qué tan riesgoso es el sistema? Entonces, aquí evaluar y calificar las vulnerabilidades es importante. Hay que darle una prioridad, porque hay unas obviamente que son consideradas de alto impacto. Y si hay un riesgo, entonces aquí claro está, cómo vamos a considerar la vulnerabilidad basado en el riesgo. Si hay un riesgo, entonces obviamente hay que empezar a decirle a las áreas involucradas, oiga señor, usted que es el del networking, haga algo, mire que tenemos esta vulnerabilidad, tenemos un problema en este protocolo, A, B, C o D, cualquiera que sea el protocolo, fue descubierto y es muy probable que lo exploten en algún momento. Esa es la estrategia aquí en este análisis de resultados. Realizar el informe. Para nosotros los ingenieros, escribir es un poco tedioso, un poco difícil, pero hay que hacer el informe. Hay que copiar, hay que coger todas esas evidencias, hay que empezar a construir un informe de qué se encontró, cómo se encontró, qué hay, qué no hay. Hay que escribir las acciones correctivas, preventivas y de mejora para que no vuelva a ocurrir. Y dentro de la estrategia de cuando creo el informe, entonces la recomendación es crear un informe borrador, ¿cierto? Un preliminar. Y entregarlo al interior del equipo de trabajo. Si somos un grupo de seguridad o el grupo de tecnología donde esté esa función, pues al menos que 2 o 3 personas lo miren, lo revisen y digan, no, yo creo que va así. Luego de eso, ese borrador me genera un informe preliminar que se los paso a las partes interesadas, o sea, a los dueños de esa tecnología, a las personas que estuvieron de frente y que ayudaron a encontrar o no vulnerabilidades para que ellos lo validen y digan, hombre, sí, eso fue lo que encontramos. Y luego de que se dé el aval, pues se genera el informe final. ¿Cuál es el punto ahí? Y es que si generamos un informe final podemos estar cometiendo un error. Y es que ese informe final no se vaya con vicios de forma o vicios técnicos que desconocemos y nos lo devuelvan y obviamente ahí está en tela de juicio nuestro nombre y lo que realizamos. Entonces cuando uno tiene este tipo de validaciones, de pronto uno va un poco más tranquilo de lo que está mostrando realmente, si son esos riesgos que hay alrededor. Entonces esa es la estrategia
para cuando tenemos y vamos a crear un informe. El último paso es el seguimiento del plan de mejora. Ahora, ese seguimiento del plan de mejora trae una gran responsabilidad, porque cuando generamos el informe, se lo entregamos a alguien, encontramos, qué sé yo, 5 o 10 vulnerabilidades, alguien tiene que ser responsable de cerrar esas vulnerabilidades. Y ese alguien debería responder en un tiempo determinado, pues, si la cerró o si no la cerró. Hay que hacer un monitoreo proactivo de esas propuestas. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, si usted se comprometió que dentro de 2 meses ya estaba cerrada, bueno, dentro de 2 meses hay que volver a correr el test. Hay que volver a cerrar el ciclo, porque no nos podemos quedar esperando a que no pase nada, sabiendo que ya encontramos una vulnerabilidad. Y si el área responsable dijo que ya estaba cerrada, pues bueno, es la oportunidad de verificar nuevamente. Las fechas son fundamentales para el cumplimiento como cualquier proyecto, y bueno, nuevas fechas de implementación de pruebas. Hay que volver a encontrar, a correr y ejecutar la herramienta. Ahora, en la ejecución de la herramienta, ¿qué nos podemos encontrar? Que las vulnerabilidades sean cerradas, que las vulnerabilidades no estén cerradas todavía, o adicional, que encontremos vulnerabilidades nuevas. Eso no lo podemos encontrar. Si encontramos vulnerabilidades nuevas, pues hay que hacer otro reporte pequeñito diciendo, venga, volvimos a encontrar otras vulnerabilidades que inicialmente no habíamos encontrado. Pues con el dolor en el alma hay que volver a entregar un pequeño informe de ajuste de lo que hay. El tema ahí es que es muy probable que la herramienta técnica con que lo hicimos se haya actualizado y la hayan actualizado con nuevas vulnerabilidades, y obviamente el sistema, cuando se hizo el test, pues no las tenía o no se identificó en su momento, pero ahora sí. Entonces es muy probable que se encuentre eso. Aquí entonces el tema importante en el seguimiento es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con los planes de mejora? ¿Quién lo va a seguir? ¿Cómo lo va a seguir? ¿Cuándo se va a ejecutar otra vez de nuevo la prueba de seguridad? Entonces, si vemos el panorama de gestión de riesgos y si vemos el panorama de ethical hacking, vemos que en estas dos fases nos estamos encontrando con todo el proceso de ethical hacking dentro de la gestión del riesgo. Hacemos un levantamiento de activos. Sí, claro, recuerden la primera etapa, definimos el alcance, si es un servicio, si es una plataforma. Y vamos a encontrar las amenazas y las vulnerabilidades. Para eso, técnicamente, es que vamos a ejecutar una herramienta. De ahí hacia allá, entonces lo que vamos a hacer es una gestión de riesgos completa, hasta proponer las medidas de tratamiento y monitoreo que alguien, de una u otra manera, pues tiene que afrontarlas y se tiene que comprometer con esas medidas de tratamiento. Entonces aquí, como ven, compañeros, hay una unificación, o sea, no está desligado la prueba técnica de la gestión del riesgo. Algunos lo ven diferente, algunos lo ven que son paralelos, pero realmente son totalmente complementarios los dos procesos, ethical hacking y gestión del riesgo. Eso era lo que les tenía para hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto. No, profe, muy interesante la información que nos brinda. De que mirar las páginas que nos das. Sí, hay muchas herramientas. Y si ustedes tienen un tiempito, monten una máquina virtual como por ejemplo Kali Linux y empiecen a trabajarle a Kali Linux, a mirar herramientas y todo eso, y se encuentra uno cositas. O pueden, por ejemplo, bajarse Nexus Home, en una versión free, y simplemente la cacharrean pues cuando tengan algún tiempito. Bueno, si no hay más preguntas al respecto, damos por terminado este encuentro de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por participar. Recuerden que si tienen alguna duda, por el chat seguramente estoy, o me dan una llamadita en esta segunda actividad que es fundamental para poder avanzar en el logro de los objetivos. Recuerden que noviembre es un poco más corto,
entonces que no se nos acumulen los trabajos. Compañeros, muchísimas gracias por esta participación. Voy a dejar aquí la grabación ya en stop.